En la versión de un mito recogido entre los Ofaya-Chavante, al sur del Mato Grosso, Brasil, hacían parte de la familia lingüística G, y ya después clasificados como una familia independiente. Ofaye, la esposa del jaguar. Dos hermanas habían ido a recoger la leña al monte. Allí en las chamiceras encontraron los restos de un jaguar. Una de ellas expresó que cómo le gustaría ser la esposa de un jaguar para tener tanta abundancia de carne, compartir con los suyos. Los restos la escucharon y le dijeron que podría hacer realidad su sueño. Ven conmigo. La hermana desapareció y la otra regresó donde la familia sin su hermano. Todos muy preocupados porque pensaban que el jaguar se la había devorado, y semanas después apareció la hermana menor. Les dijo a todos que les encantaría abastecerlos de carne, que su esposo, el jaguar, les podía dar la pieza de caza que ellos prefirieran. ¿Cuál prefieren? Dijeron, pues a ver, tapir. Ah, de acuerdo, pero los estantillos de la maloca tienen que estar muy bien puestos porque el jaguar va a llegar a poner la carne por el techo. Al día siguiente, la maloca estaba completamente cubierta de las mejores presas de un tapir. Pasado un tiempo, el jaguar ya estaba un poco cansado de cargar tanta carne para la familia de su esposa, y entonces decidieron construir su vivienda un poco más retirada de la de los suegros y la de toda la familia. Con el tiempo, la mujer empezó a transformarse, empezaron a salir manchas oscuras por el cuerpo, las manos le empezaron a fluir como garras, los colmillos empezaron a salir de su boca, y entonces la abuela le dijo que esa muchacha se estaba poniendo como un monstruo, que además ella ya cada vez tenía más conocimiento de las técnicas de caza, y la abuela sembró como la desconfianza entre su grupo de la muchacha. Es que miren, cada vez se parece más a una bestia. Entonces la familia la mataron a la esposa del jaguar, y los cuñados quisieron sembrar la insidia en su cuñado del jaguar, que si no quería vengar la muerte de su esposa con sus familiares. Él dijo, no, yo me voy a ir, no les deseo ningún mal, acaso dentro de mucho tiempo ustedes se van a acordar de mí. Y así el jaguar se fue corriendo, irritado por el asesinato y causando miedo con sus rugidos, pero cada vez se oían más lejos. Hola, yo soy Elizabeth. Hoy les voy a hablar del felino más grande de América, conocido comúnmente como jaguar, tigre mariposa o científicamente como pantera onca. La razón por la que les voy a hablar de este gran felino es porque este mes, el mes de noviembre, es el mes del jaguar, así que vamos a conmemorar a esta hermosa especie. Cuando pensamos en jaguares, seguramente se nos va a venir a la mente la imagen de animales fuertes, imponentes y de una belleza inigualable, sobre todo por su pelaje tan llamativo. Pues resulta que son estas características y otras cualidades las que han hecho de esta especie una representación protagonista en diferentes etnias a lo largo del continente americano, además que fueran adorados como dioses y que aún lo sigan siendo. El jaguar hace parte de la mitología, la filosofía y de algunos aspectos de la cotidianidad indígena, y esto por ejemplo lo pudimos notar en el mito que escuchamos al inicio, el mito de la esposa del jaguar, en la voz de Leonardo Cataño. Leonardo Cataño es un antropólogo que ha investigado sobre las mitologías de algunos pueblos amazónicos y además ha realizado 2 documentales, uno sobre la mitología del Ambil y otro sobre la mitología del Mambe entre la gente huitor. Simbólicamente están relacionados con la fuerza y con el poder, pero no solamente con esto, también con la fertilidad y con el bienestar del entorno natural. Y esto último por el efecto que los jaguares tienen sobre los ecosistemas, ya que son controladores de las poblaciones de sus presas. Parte de lo que hace especial a los jaguares es su rugido. Y resulta que los únicos felinos que pueden rugir son los leones, los tigres y los leopardos. Estos felinos pertenecen al género Panthera y solamente el jaguar habita en América. Los demás habitan en el Viejo Mundo. De estos felinos, el que más se parece al jaguar es el leopardo, pero las manchas en su piel varían. El jaguar tiene una piel amarilla con rosetas y puntos negros.
y en algunas ocasiones se presentan variaciones melánicas, lo que lleva a individuos de color café oscuro o negro, a los cuales les llaman pantera negra. Los jaguares tienen una dieta carnívora y suelen alimentarse de animales que pueden acechar, atrapar y matar. Algunos de esos animales, por ejemplo, son los chigüiros, los pecaríes, los caimanes, las tortugas, las anacondas, entre otros. Los jaguares tienen la mordida más fuerte entre los felinos y esto seguramente nos cause un poco de miedo y es que resulta que esta mordida permite perforar el cráneo de sus presas, incluso pueden perforar caparazones de tortugas. Son muy buenos nadadores y no es raro encontrarlos cazando, por ejemplo, caimanes dentro del agua. Estos grandes felinos americanos son especies solitarias, son muy territoriales, suelen marcar su territorio con rugidos, con orina, rasgando los árboles. En el territorio de un macho pueden habitar 2 o 3 hembras que solo se reproducen con este. Las hembras pueden dar a luz 2 cachorros y estos suelen estar con ella por más o menos 2 años, aprendiendo de ella cosas como cazar. En el pasado, los jaguares se movían por un amplio territorio desde el centro de Argentina hasta el suroeste de los Estados Unidos, pero la distribución actual se ha reducido en un 45%, con extinción total en Estados Unidos, El Salvador y Uruguay. Y para no ir muy lejos, la distribución histórica en Colombia se extendía por todos los ecosistemas por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pero en la actualidad esto se ha reducido aproximadamente en un 39%. Hoy su principal dominio es en la cuenca del Amazonas, aunque todavía hay grupos pequeños en América Central. Generalmente se puede encontrar en las selvas tropicales, pero también habitan en sabanas y en pastizales. La tendencia de las poblaciones de jaguar es decreciente y se encuentra en la categoría de casi amenazada tanto a nivel global como a nivel nacional. Existen leyes de protección nacional en casi todos los países donde se encuentra y en los apéndices CITES está prohibido su comercio en todas sus formas, pero pues son leyes que se deben reforzar porque el comercio ilegal sigue existiendo. Incluso esta es una de sus principales amenazas debido a que hay caza furtiva por su piel y en la actualidad por dientes y por productos hechos con hueso. Pero los únicos que hacen caza de los jaguares no son solamente para su comercio, sino también es una matanza por represalia y esto casi siempre se ve de mano de los ganaderos que tienen miedo a que los jaguares ataquen a sus ganados. Otra de las mayores amenazas que enfrentan los jaguares es la fragmentación del hábitat y esto por la deforestación creciente que hay en América, que no solamente destruye el hábitat de estas especies, sino que lo fragmenta y esto los limita y no permite que recorran grandes distancias en busca de parejas, lo cual puede conducir o a endogamia o a extinciones locales. Pero no todo es malo. En la actualidad también se está trabajando mucho en la conservación del jaguar. Por ejemplo, existen grandes esfuerzos para apoyar y desarrollar corredores ecológicos que permitan conectar las poblaciones que se encuentran aisladas. También se está trabajando mucho con los ganaderos para reducir el conflicto humano-jaguar y esto puede hacerse, por ejemplo, mejorando las prácticas de cría y generando programas de compensación para los ganaderos. Pero para esto vamos a escuchar a una persona que conoce un poco más de este tema. Él es César Rojano, director científico de la Fundación Cunaguaro. El jaguar, o como se le conoce por la inmensa mayoría de comunidades campesinas en Colombia, el tigre, en el llano viene siendo el tigre mariposa o tigre punta menuda, que es el nombre como más conocido. Ha encontrado en la Orinoquía de Colombia uno de sus hábitats predilectos. Algunos estudios de la Fundación Pantera han encontrado que las poblaciones de la Orinoquía son bastante grandes, incluso que este corredor es extremadamente clave para mantener la viabilidad poblacional de la especie en Colombia, ya que conecta los Andes con la Amazonía.
Y este tema de que haya poblaciones sanas, saludables, depende, aunque no lo hayamos pensado mucho, de la forma en la que se ha poblado el territorio en la Orinoquía colombiana. Y hay dos factores importantes. Uno es la baja densidad poblacional, que hace que los conflictos sean menores comparados con otras zonas como el Caribe o la región andina. Y dos, que la economía de esta zona del país ha sido básicamente enfocada a la producción ganadera. Y aquí es donde viene un punto interesante. La ganadería en la Orinoquía se ha desarrollado tradicionalmente sobre zonas de pastizales naturales, completamente diferente a otras zonas del país como la Amazonía, como el Caribe, como los Andes, donde la ganadería implica la transformación del ecosistema, implica la tala de bosque. Acá se ha desarrollado sobre los pastizales naturales, y esta conservación de los pastizales también implica la conservación de los corredores de bosques de galería. Eso no implica que no haya habido transformación, eso no implica que no haya conflicto, porque sí los hay profundos. Sin embargo, las poblaciones se han mantenido saludables durante los últimos siglos, donde el ser humano ha estado presente en los llanos, porque precisamente la ganadería o la actividad ganadera ha conservado los bosques de galería y las sabanas. Cuando tú comienzas a trabajar ganadería, siempre piensas en, tengo que limpiar para producir pasto. En este caso no hay la necesidad, porque el pasto te lo está dando la naturaleza. Son pastizales naturales. Y esto implica un cambio completo del chip de cómo desarrollan los ganaderos su producción. Entonces, estos son otros factores, la baja densidad poblacional, y creo yo que la ganadería, porque sin ganadería significa que hay nuevos objetos de producción, nuevas producciones, por ejemplo, arroz, palma, etc. Y todas estas cosas lo que traen consigo es el cambio del ecosistema, el cambio de la cobertura natural, y con eso se viene a su vez el desplazamiento del jaguar. Entonces la ganadería es la que ha permitido la conservación del jaguar al poder mantener la estructura y la conectividad de los bosques de galería en la Orinoquía. Si uno piensa en conservación de este felino, si uno piensa en la forma de que el tigre pintamenuda siga habitando en la Orinoquía colombiana, tiene que pensar necesariamente en ganadería y tiene que buscar la forma de hacer de los ganaderos aliados. Y es lo que han venido desarrollando diferentes organizaciones en el territorio. Y entre estas podemos listar a la Fundación Pantera, a OMACHA, a diferentes organizaciones, entidades, al Programa Riqueza Natural, a nosotros como Fundación Cunaguaro. En fin, una cantidad de organizaciones han estado en el territorio presente en los últimos años. Y lo que han buscado es que los ganaderos sean los principales aliados de la conservación del jaguar. ¿Y en qué consiste todo esto? Para que la ganadería se mantenga, la ganadería tradicional se mantenga, hay que superar esas dificultades o esos problemas de sostenibilidad económica y ambiental que tiene. ¿Y a qué voy con esto? Los problemas de dificultad económica o los problemas económicos radican en que es una ganadería que es muy extensiva, que es muy poco tecnificada y que, si bien es productiva y es rentable, se ha sostenido durante 300 años, eso es un indicador claro. Pasa que al no tener registros, al no llevar indicadores productivos, hay muchas cosas que se pierden. Entonces no tiene manejo y hay mortalidad, mucha mortalidad de cerros. Como no tiene seguimiento de los animales, hay muchas vacas que se mueren por falta de atención. No se lleva un registro de pérdidas, no se lleva un registro de ganancia de peso, etc. Entonces digamos que tiene unas brechas bastante importantes con respecto a la ganadería en el resto del país en temas de sostenibilidad económica, y sobre eso hay que trabajar. En cuanto a su sostenibilidad ambiental, hay que pensar también en cómo se mejora el impacto, cómo se mitiga, el impacto que ocasiona sobre los bosques de galería, porque si bien los ha conservado, también ha pasado mucho que el ganado sigue entrando en los bosques y hay zonas donde no se está dando la regeneración natural. Y eso no se da solamente con la ganadería bovina, sobre todo la ganadería porcina está impactando diferentes ecosistemas como morichales, saladillales, etc. Entonces piensa uno que si va a mejorar la ganadería, tiene que pensar en un tema productivo y en un tema ambiental. Y al pensar también en el tema ambiental, ahí podemos incluir en las estrategias todas esas cosas que podemos hacer para que el tigre no esté en conflicto con la gente. El tigre sí come ganado, eso no se puede negar. Sí se están generando pérdidas por la depredación, pero si tú lo comparas con todo lo que se pierde por mortalidad de becerros, por mortalidad de ganado en el verano, etc., creo que es un porcentaje muy pequeño, o eso dicen los datos. Entonces trabajar para que esa pérdida por otros factores se reduzca, y trabajar también para que el ganado no sea presa fácil del jaguar. Si tú le das comida al jaguar, el jaguar es un felino muy inteligente, seguramente va a aprovechar esa oportunidad. Pero si tú se la pones difícil, si pones cercados para que él no salga, si pones cercados para que el ganado no entre al bosque y se vuelva vulnerable, si pones los comederos y bebederos lejos de las zonas donde vive el animal, seguramente vas a reducir las pérdidas. Entonces todas estas cosas hay que pensarlas así. Y finalmente hay también que tener en cuenta que si la gente conoce y si la gente se apropia del tigre y de la otra fauna que hace parte de su región, seguramente va a mejorar la supervivencia de la especie.
Esto lo hemos estado haciendo a través de ejercicios de monitoreo participativo o comunitario de biodiversidad. Entonces estamos capacitando a los ganaderos para que aprendan a usar cámaras trampa, para que aprendan a hacer registros bonitos, para que identifiquen sus jaguares. Y este resultado ha sido bien interesante, porque tenemos hoy en día más de 10 propietarios, más de 10 reservas donde sus propietarios están muy empoderados, muy apasionados por el fototrampeo y muy apasionados por la conservación de los jaguares. Entonces hay que trabajar con la gente, hay que trabajar para mejorar su producción y hay que trabajar para conservar a los felinos.